Hola chicos, me da muchísimo gusto saludarles una vez más, les bendigo y les pido que se pongan cómodos, vamos a darles una palabra que va a traer mucha fortaleza a sus corazones. Les pido que me acompañen a Colosenses capítulo 1 del 11 al 12 y dice así: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de sus santos. Y quiero decirles que la verdad cuando me tocó este versículo no sabía cómo ponerlo en testimonio, pero el Señor me recordó de uno que tuve hace 3 años. Quiero compartirles un poquito de mi vida, y les pido que pues me esperen tantito con este versículo y lo vamos a ir desglosando poco a poco. La verdad, bueno, hace como 3 años, como les decía, tuve una experiencia un poco dura, pero el Señor, como veremos más adelante, me sacó de esa adversidad. Eh, como les comentaba, tuve la oportunidad de conocer al Señor ya hace 5 años, y después me casé y al poco tiempo me embaracé. Ya ven que los planes del Señor son diferentes. Yo tenía que 3 años, pero según esos eran nuestros propósitos, pero el Señor tenía otros. Y justamente en ese lapso yo trabajaba, eh, y pues ya llega el día de la incapacidad, y algo que me empezaba como a redarguir en mi corazón es que en ese tiempo que trabajé, la verdad es que descuidé un poco el tiempo con el Señor, descuidé un poco el orar, y en ese momento de la incapacidad, que ya estaba a días de nacer mi hija, la verdad es que el Señor me empezaba a hablar y me decía: prepárate. Y quiero que vayas a la cita de Colosenses, y el primer verso que dice es fortalecidos. Y en ese momento, cuando yo estaba en esa situación, yo sentía de parte de Dios: Él ora, intercede, ayuna, pero yo no sabía lo que me deparaba. Y no sé si ustedes se sienten identificados con esta parte que de mi historia con la que inicio, porque ahora sí que sabemos que tenemos una vida incierta en muchas cosas, que no sabemos si van a venir tribulaciones o situaciones complicadas en las que nos vamos a enfrentar, pero el Señor te está diciendo en este momento: prepárate, como en ese momento me lo dijo a mí. Y quiero decirte que después de que pues ya pasa la incapacidad, empiezo con las contracciones y todo ese tema. Las mamás ya sabrán qué dolores estoy hablando, pero fueron dolores que en mi vida había sentido, es algo increíble. eh, y llego ahí a la sala ya de parto, bueno, ahí en donde están las camillas para esperar la hora en la que van a hacer tu bebé. Y pasa de que pues tenía ya 3 días en labor de parto, y la niña pues no podía nacer porque pues venía ahí un poquito chuequita, y entonces no podía dilatar, y bueno, fue un show para empezar desde ahí. Y ese tiempo, la verdad es que agradecí el momento en el que el Señor me dijo: prepárate, porque fue cuando puse de verdad toda mi esperanza en el Señor, de decir: de verdad ayúdame, porque era un dolor insoportable. eh, Después de que la niña no podía nacer, me tuvieron que provocar los dolores. Y pues ya, o sea, dicen que los dolores provocados son más fuertes, entonces yo la verdad ya no podía. La niña, gracias a Dios, nace en el cuarto pujido. Dicen que el tercero tienen que nacer, y la niña nació con derrames en sus ojos. Desde ahí se vino una serie de situación muy complicada. Pasa que me dejan ahí en la sala de recuperación, y todo parecía que estaba bien. Y quiero decirte que en este momento, como te lo comentaba, me fortalecí en el Señor. Eh, Tuve la oportunidad de en ese momento recitar todos los versos que a mi poco tiempo de estar convertida en el Señor, los memoricé y los recité, y en ese momento el Señor me fortaleció, como dice el primer verso que nos habla Pablo, que dice: fortalecidos con todo poder. El Señor aquí nos muestra que debemos estar preparados en todo momento, para que cuando lleguen los días malos estemos listos para enfrentarlos con esperanza y con fe. ¿Cómo los podemos enfrentar? Así como yo me preparé también en mi cuerpo de vitaminarme con vitaminas para la bebé, asimismo el Señor nos está llamando también a vitaminarnos también el alma, con la lectura de la Biblia, con
con la oración y con el ayuno, porque no sabemos en qué momento nos vamos a enfrentar a situaciones complicadas como la que yo estaba a punto de pasar. Y quiero contarte la segunda parte de la historia. Como les decía, estaba en la parte de la sala de recuperación y en eso llega una doctora que es intensivista y yo no sabía qué era lo que me estaba pasando, y en ese momento me empezó a decir: mira, lo que pasa, hija, es que me tengo que llevar a tu bebé porque estás en una situación muy crítica de salud y no sabemos si vas a salir o te vas a quedar, así es que entrégale a la pediatra a tu bebé está en buenas condiciones, ahorita 2 camilleros van a ir por ti y vamos a ingresarte a la sala de terapia intensiva. Y esta predicación, se me olvidaba comentarte que se llama diagnóstico. Y a mí el diagnóstico en el momento que me daban era que yo tenía un síndrome que se llama síndrome de HELP, que es un síndrome que te altera a nivel de órganos. El órgano que yo presentaba más inflamado fue el hígado y parte de los riñones. En ese momento, de verdad que yo sentí mucho temor, porque yo no sabía si salía de terapia intensiva o me iba con el Señor, pero como se los decía al principio de este verso, el Señor me había dicho: fortalécete, y en ese momento recordé lo que Dios había dicho que yo tenía que hacer y empecé a hacer guerra ahí en la camilla. Empecé a ver cómo alrededor de mí estaba pura gente con traqueotomías en condiciones muy, muy complicadas de salud, que no sabían si iban a pasar la noche o se iban con el Señor, o no sabían, era una cosa incierta. Y tal vez tú estés pasando en una situación parecida, no nada más de salud, sino puede ser que estés en una situación así de economía, de depresión. Si estás en una situación complicada como estas, el Señor te está diciendo: fortalécete. Y quiero que me acompañes al segundo verso que dice: conforme a la potencia de su gloria. Porque yo ahí experimenté lo que es el poder del Señor, algo que fue increíble. Y en ese tiempo, cuando yo estaba ya ubicada en esa camilla, recuerdo perfectamente que pues los doctores me iban y me observaban a cada rato. Me tenían que inyectar magnesio para cubrir mi cerebro, porque sabían que, ahora sí que no sabían en qué momento yo podía entrar en paro cardíaco o podía entrar en alguna situación muy complicada que pudiera darme un derrame cerebral o entrar en convulsiones. Entonces estaban preparados para todo. Ahora sí que en ese momento me sentí preparada y lista para enfrentar esta situación. Así es que no bajes la guardia. El Señor te dice: no bajes la guardia, porque no sabemos si aquí saliendo de la iglesia puede pasar algo, no sabes si tu familiar va a estar contigo el día de mañana, no sabemos. Ahora sí que en el Señor lo único que sabemos es que tenemos la esperanza de que Él nos va a levantar de la situación en la que estemos. En ese momento en el que pues van y me dejan con los medicamentos necesarios, yo la verdad me atreví valientemente, y por ética se supone que los doctores no te deben de dar tu diagnóstico, porque pues puede ser que te afecte más emocionalmente y puedas caer ahora sí en peores condiciones. Y yo le pregunté y le dije al enfermero que me estaba atendiendo, le dije: dime la verdad, yo quiero saber, porque en base a ello yo iba a interceder ahí en mi cama. Era la única consciente dentro de terapia intensiva, y eso fue algo maravilloso. En lo que cabe, en ese tiempo fue una situación un poco, como se los decía, de temor, pero el Señor en ese momento me recordaba mucho que tenía que esforzarme, tenía que ser valiente, como dice en Josué. Empecé a guerrear, y cuando me dieron mi diagnóstico me dijeron: tienes síndrome de HELP, te está pasando esto y esto. Yo dije: Señor, en tu nombre yo tengo que ahora sí que creer y confiar en ti. Gracias por el tiempo que me diste para prepararme para esta situación, porque yo no sabía, ahora sí que yo no sabía que, yo dije: no, voy a salir con mi bebé contenta y todo normal, pero yo no sabía si en ese momento me estaba debatiendo entre la vida y la muerte. Y lo que sí sabía es que tenía un Dios poderoso, y por eso te digo, remarca en tu Biblia que conforme a la potencia de su gloria, porque Él tiene el poder. Una de las virtudes y cualidades que vemos en el Señor es que Él es omnipotente y que Él lo puede hacer todo. Él en tu situación te puede dar la victoria, pero siempre y cuando sea conforme a su voluntad. Y en el momento en el que yo le entregué esta situación al Señor, pedí a Marco, en ese momento a mi esposo, que me llevara la Biblia. Me ponía a leer
la verdad es que yo no sabía, cómo se los decía, en qué momento podía ahora sí que irme con el Señor o quedarme. Y en una de esas de mis oraciones que yo le dije, Señor, si es tu voluntad llevarme, te pido que tengas una buena mujer para mi esposo y que tengas que cuides de mi hija si es que yo tengo que partir contigo. Y se me hace difícil decírselos porque de verdad fue algo muy impactante en ese momento. Le dije, Dios, si tengo que partir contigo, yo me quiero ir en paz. Y en ese momento, como dice en su palabra, vino una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y quiero compartirte esto porque de verdad el Señor te puede dar paz en esta situación que tú estás pasando. Yo sé que han sido pruebas muy duras, tal vez las que has estado viviendo, o que tal vez tú no estés pasando ninguna situación, pero como te lo dije, nadie estamos exentos en esta vida. Ahora sí que como cristianos y como no cristianos, sabemos que nuestra vida está en un hilo, no sabemos si estamos el día de mañana o si no estamos. Como te lo decía en esa oración, yo declaré, le dije, Dios, si tú me vas a sanar, si tú me vas a sacar de aquí, voy a estar en excelentes condiciones y voy a tener la fuerza, y si tú me permites quedarme aquí en esta tierra, te pido que me des la fuerza para poder proclamar de tu evangelio, para poder decir de tu gloria y contar en algún día este testimonio. Y ese día llegó, y glorifico al Señor porque estoy viva, porque estoy sana y porque no quedó ninguna secuela. El Señor mostró su potencia, porque aun cuando mi familia o gente externa a mí no tienen un conocimiento tan claro del Señor, pero vieron que Jesús existía y que Dios puede hacer milagros y proezas en las personas que tienen disposición a hacer su voluntad. Porque yo muy claramente le puedo haber dicho, no, Señor, sácame y ahora sí que sáname, y yo no me quiero morir. Ahora sí que tenía que aceptar en ese momento, porque yo sé que como hija de Dios tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad del Padre. Así es que te pido que dentro de la voluntad del Señor, tú tomes la decisión de buscar y que Él sea el que te dé la dirección en medio de esta prueba que estás pasando. Encontré más adelante cuando dice, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Y en ese momento el Señor me daba esa paciencia que yo no creí tener. La verdad es que era temerosa a los hospitales, y el verme ya en una terapia intensiva, pues no, imagínense, pude haber entrado en pánico. Pero el Señor me decía, ten paciencia, y yo cada día oraba porque me subieran a piso y que me pudiera ver a mi hija, y así fue. Oraba un día porque yo le pedí al Señor, Dios, yo quiero ya ver a mi bebé, y así se me concedieron las cosas hasta el día que salí del hospital. Y quiero compartirte esta definición de longanimidad, y dice, es la constancia, la paciencia y la fortaleza de ánimo ante una situación adversa de la vida. Tuve la oportunidad de compartirle a mis doctores que me estaban revisando que yo era cristiana, y les compartí que a pesar del diagnóstico que ellos daban, yo creía que Dios me iba a sanar y que iba a salir de ahí, y que si no fuera su voluntad yo me iba a ir en paz. Y para ellos era locura lo que yo estaba diciendo, pero para mí fue una oportunidad de interceder y de que Dios me tuvo que llevar ahí para interceder por toda esa gente que estaba necesitada y que aún aunque estuviera inconsciente, yo sabía que el Señor podía hacer milagros en cada una de las personas que estaban ahí en condiciones muy graves, y aún por los doctores, porque ahí fue donde vieron que Dios es real. Y yo les dije, yo no creo creo que hay un diagnóstico de por medio, pero yo creo en el diagnóstico que el Señor me dice. Y fue cuando se sorprendieron, quedaron sorprendidos y anonadados porque no creían que una síndrome de HELP, porque así me llamaban como bichito raro, que una HELP había tenido una niña que pesó 3 kilos 530 y que estaba en excelentes condiciones. No podían creer que una HELP no había tenido un daño renal y hepático después de haber estado en la condición que yo esté. Era algo que ellos no creían. Y por eso te digo en este día, aprovecha esta situación para compartir de tu evangelio. No te escondas en tu dolor. No justifiquemos el sí me siento mal, pero también hay gente que está allá afuera necesitada de escuchar una palabra de aliento y de ánimo. Y para terminar quiero decirte el último verso que dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de sus santos.
Da gracias por la situación en la que estás. Da gracias porque aun cuando no tengas lo que tú quieres, el Señor está haciendo y está obrando para algo bueno para ti. Tienes que creer que Él te va a llevar a una gloria más grande. Dice un verso que quiero compartirte, que en ese momento a mi esposo Dios se lo dio y me lo compartió cuando me fue a ver y me dijo, porque esta leve tribulación momentánea traerá consigo un cada vez más excelente peso de gloria. Esta leve tribulación, dice el Señor, va a pasar y va a traer una gloria más grande de lo que has visto en estos últimos años de tu vida y te va a sorprender lo que Él tiene para ti. Así es que quisiera cerrar con un verso para que pongas y dispongas tu corazón, que es Filipenses 4 del 6 al 7, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará de vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta palabra es para ti, te animo a que busques al Señor y que pongas delante de Dios cada carga que tienes en tu corazón el día de hoy y que creas que el omnipotente y poderoso sanador no nada más es conmigo sino contigo y que tú puedas compartir de la gloria y del milagro que el Señor está a punto de hacer en ti. Amén. Así es que te agradezco por tu tiempo, bendigo tu vida y que el Señor te siga mostrando lo que va a hacer en ti y te dé ese amor, ese ánimo para seguir adelante. Los amamos y les agradecemos este tiempo, chicos. Que tengan un bendecido día. Amén.